Muy buenas amigos y amigas, el día de hoy les traigo un video acerca de qué es un autómata, cuáles son sus partes, cómo este funciona y los diferentes procesos que se llevan en él. Ahora veremos qué es un autómata. Es el estudio de dispositivos de cálculo abstractos denominados máquinas. Estos reciben una entrada, hacen un proceso y nos entregan una salida, y son utilizados para representar un problema y su solución mediante una secuencia finita de estados. ¿Cómo funciona un autómata? Antes de empezar a ver cómo funciona, necesitamos definir sus partes, y estas son un conjunto de estados, un subconjunto de estados iniciales, un subconjunto de estados finales, un alfabeto y una función de transición. El conjunto de estados son todos los posibles estados que puede tener el autómata, que puede alcanzar el autómata. Esto nos ayudará a abstraer los diferentes procesos que queremos desarrollar para darle una solución. Entonces, como ejemplo, tenemos el conjunto C, que almacena el estado A, B, C y así sucesivamente hasta la Z. Un subconjunto de este serán los estados iniciales, conformado en este caso por B, C, F y H, y otro subconjunto serán los estados finales, este formado en este caso por A, B, D y Z. Un estado inicial también puede ser un estado final. El alfabeto será todas aquellas cosas que conformen la entrada, serán los elementos que pueden venir en una cadena de datos que será la entrada. En este caso está conformado por 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 9. Y la función de transición será aquella que nos indica el estado al que debemos de pasar a partir de un estado actual. Entonces esta recibe una variable que es una unión de los ítems del alfabeto y nos indica hacia qué estado pasar. ¿Cuál es su funcionamiento? Ahora sí. Estos reciben una cadena de datos donde sus caracteres están en el alfabeto. Se parte de los estados iniciales, se leen los elementos que conforman la cadena, estos deben pertenecer al alfabeto como les decía. Dependiendo de la lectura se pasa de un estado a otro, según indique la función de transición. Cuando termina la lectura de la cadena, se verifica si el estado es final o no. Si el estado es final, entonces la cadena que ingresó es aceptada, y si el estado no es final, entonces es rechazada. Para tener una mejor idea, existe una representación gráfica de un autómata, en donde sus estados son representados por un círculo con su identificador adentro. Este identificador es el nombre del estado. Si el estado es final, entonces se representa con un doble círculo. Para indicar un estado inicial, lo haremos con una flecha antes del estado. Es un estado normal, pero indicado con una flecha anterior que no tiene padre, que no tiene un estado anterior. Para indicar una transición, lo haremos a través de una flecha de un estado al otro. Y en la parte superior de la flecha o en algún lugar de esta indicaremos la cadena de símbolos o el símbolo solo que pertenezca al alfabeto que hace esa transición, que hace posible esa transición. También podemos tener el caso de que la transición sea de un estado a sí mismo. Esto se hace con un medio círculo o con una flecha hacia sí mismo, que indica que la transición va hacia ese mismo estado. Aquí tenemos un ejemplo de un autómata representado gráficamente, en donde sus estados iniciales son Q0 y Q4, y podemos observar que también Q0 es un estado final. Luego, al recibir la entrada A1 en el estado Q0, este se desplazaría al estado Q1, y así el Q1, si recibe una entrada A1, se desplazaría al estado Q4, y así sucesivamente según la entrada que éste reciba. Dicho sea de paso, este autómata puede ser visto como un grafo, ya que la representación es casi lo mismo, y en este caso este autómata es un no determinista.
También se puede representar un autómata por una tabla de relaciones. Esta tabla es una matriz cuyas columnas denotan las entradas de la función de transición y sus filas denotan un estado. Dentro de la matriz se ubica el estado con el que se relaciona la entrada. Una flecha hacia adentro indica un estado inicial, una flecha hacia afuera indica un estado final. Y si el estado inicial también fuera un estado final, entonces se denotaría con una flecha doble. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla de transiciones, de una matriz de adyacencias, como quieran llamarla. Y tenemos, por ejemplo, en las columnas A1 y A2, y en los estados Q0, Q1 y Q2, donde Q0 es un estado inicial y Q2 es un estado final. Y al recibir Q0, la entrada A1, este pasaría al estado Q1 y así con el resto de estados. Ahora veremos qué tipo de autómatas existen. Está el autómata determinista, que tiene un único estado inicial, no puede contener más. Y en cada estado debe haber una transición por cada símbolo o cadena del alfabeto. Esto es un ejemplo de un autómata determinista. Podemos ver que todos los estados se encuentran relacionados de cierta manera y por una entrada específica. Y solamente existe un estado inicial. Un autómata no determinista puede tener múltiples estados iniciales, y no necesariamente debe haber en los estados una relación por cada símbolo o cadena del alfabeto. Como tomando el ejemplo anterior, tenemos este, que tiene dos estados iniciales, y no todos sus estados están relacionados entre sí mismos, y no todas las entradas producen un desplazamiento hacia otro estado. Como ejemplo final, tenemos este autómata, en donde evaluaremos rápidamente unas cadenas pruebas, que son las palabras house, hola, hello, olala, ol y lola. Entonces, iniciando en el estado H, recibimos primeramente la cadena prueba house, y podemos ver que la H es aceptada, puesto que es un estado inicial. Después podemos pasar al estado O, ya que tenemos una transición que recibe O y pasa al estado O. En el estado O tenemos una transición que va del estado O al estado U cuando recibe la letra U. En el estado U tenemos una transición que va del estado U al estado S cuando recibe la letra S. En el estado S tenemos una transición que va del estado S al estado E cuando recibe la letra E. Y podemos ver que ahí terminamos de evaluar la cadena y nos encontramos en un estado final. Esto quiere decir que la palabra house es aceptada por este autómata. Así ustedes pueden evaluar el resto de cadenas que vienen ahí, y por ejemplo, si tenemos la antepenúltima palabra, que es hall, podemos empezar en el estado H, pues después tenemos una transición al estado O por la letra O, y después tenemos una transición al estado L. Sin embargo, ahí termina la cadena de prueba y no nos encontramos en un estado final. Esto quiere decir que esta palabra hall no es aprobada por el autómata. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya quedado claro que es un autómata. Soy Joseph Loaiza. No olviden suscribirse, darle like y comentar si tienen alguna pregunta. Nos vemos.